P3. Planeación probabilística de proyectos. Respondiendo cuándo, cuánto y cuántos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro García. Soy fundador de Yaga Academy, SoftLogic MX y Big Data México. Además, profesor del CIMAT Zacatecas en la maestría en Ingeniería de Software. Tengo 20 años de experiencia desarrollando en la industria de software, tanto en México como en Estados Unidos. Y fundador de varias empresas. Además, he sido un buen Boy Scout y tengo muchas certificaciones en métodos ágiles. En particular, del tema que les quiero hablar es propuesto por Lincoln University y estas tres personas, Troy Maganis, Larry Macron y Alexei Seglov, que son los pioneros en poner este enfoque probabilístico a la administración de empresas del área del conocimiento. ¿Cómo lo hacen? Bueno, básicamente todo administrador de proyecto tiene que contestar a tres preguntas fundamentales. ¿Cuándo va a estar terminado el software, el proyecto que estamos haciendo? ¿Y por qué se va a tardar tanto tiempo? ¿Cuánto va a costar desarrollarlo? ¿Y por qué va a ser tan caro? ¿Y cuántos desarrolladores necesito en el equipo? ¿Y por qué tantos? Veamos cómo la planeación probabilística da respuesta a estas preguntas. Para ello vamos a utilizar esta herramienta llamada luminize.com. Veamos un proyecto típico. Al iniciar un proyecto tal vez conocemos el 40 requerimientos. Luego, en la primera semana descubrimos otros 5. Luego descubrimos otros 2. Luego no descubrimos ningún requerimiento en la tercera semana. En la cuarta descubrimos otros 2. Y en la quinta tal vez un requerimiento. Y así sucesivamente hasta que los requerimientos se estabilizan. Por otro lado, durante esas mismas semanas, tal vez solo produjimos un requerimiento. Y después en la segunda semana descubrimos 5 requerimientos. Y luego en la tercera semana 2. Y en la cuarta otra vez 5. Y en la quinta otra vez 2 requerimientos. Entonces la pregunta es, ¿cuándo será la fecha de entrega? La respuesta normal de los métodos ágiles es calcular la velocidad, que es simplemente sumamos la cantidad de requerimientos producidos en estas semanas y lo dividimos entre el total de semanas. Y eso nos da esta regresión lineal. El problema con la velocidad como método para pronosticar es que por definición es un promedio. Y en un promedio hay valores antes y después del promedio. Por ejemplo, podríamos tener muy mala suerte y solo producir las semanas siguientes tanto como la semana más baja. Y nos daría esta fecha de entrega. O podríamos tener muy buena suerte y producir estas semanas como nos fue en nuestra mejor semana y tendríamos esta fecha de entrega. Y la verdad es que ninguno de los dos estimados es realista. Ni siempre nos va muy bien, como también siempre no nos va completamente mal. Podríamos tener un camino que simplemente reflejara que a veces nos va muy bien y luego medianamente y luego muy bien y acabaríamos en esta semana. O podríamos simular más caminos y observaríamos cómo, por ejemplo, en esta semana acabamos 2 veces en esta semana y por lo tanto esta barra es más alta que las demás. O podríamos simular 100 caminos. Y ahora sí, con 100 caminos vemos una distribución más realista de cuándo sería nuestra fecha de entrega. Por ejemplo, podemos decir con un 85% de seguridad que acabaríamos en esta semana o antes, lo cual es un estimado mucho más realista que la velocidad, pero sin ser tan pesimista como el peor de los casos. Conforme más datos de simulación utilicemos, más clara será la distribución que nos dirá el percentil. ¿Vale? Lo que se ha observado en los proyectos de software reales es que en realidad tenemos algo así como una distribución con dos jorobas, una distribución como esta. Algo importante a notar es que en una distribución como esta, que es de las que se ha observado en datos históricos, que es más normal, es que la velocidad hubiera predicho este punto de aquí, esta semana. Pero incluso esta semana es de las menos probables.
podemos ver que es más baja comparada con las demás y que tiene estas dos jorobas. Ahora, en el 85% percentil, nuestro pronóstico debería de ser de aquí, de esta semana, hacia atrás. Y si se fijan, con la estimación probabilística es mucho más realista nuestros pronósticos. Esta presentación normalmente me preguntan, ¿puedo usar ese software en mis proyectos? Y la verdad es que no. Pero la buena noticia es que existe Kanban Sim. Kanban Sim fue desarrollado por Troy Maganis para la plataforma Windows y esta es la herramienta que sí podemos utilizar en proyectos reales, como veremos a continuación. Lo que vamos a usar para simular nuestros proyectos es este software que se llama Kanban Sim, desarrollado por Troy Maganis. Entonces, por ejemplo, este es un proyecto Kanban normal. Tenemos una columna de Selected, que aquí simplemente llegan los requerimientos. Tenemos una columna de análisis, una de desarrollo, que tenemos 4 desarrolladores, una de testing, que tenemos 3, y una de listo para enviar a producción, donde tenemos un límite de 10. Aquí, por ejemplo, si mandamos a producción cada semana o cada 2 semanas, pues los tickets que implementemos aquí se van acumulando hasta que mandamos a producción. También tenemos un backlog, que es el conjunto de requerimientos que tenemos por hacer. Tenemos 22 y los requerimientos completados. Entonces, en un proyecto normal, por ejemplo, aquí vemos que la historia 0 y la historia 1 pasaron directamente a análisis, mientras que se acumularon para empezar a trabajar en las ellas después la historia 2, 3 y 4. Y estas checkmarks significa que están en espera. Entonces, pues empezamos a trabajar. Aquí dice cuánto tiempo va a permanecer esta historia en esta columna, que fue seleccionado al azar. Y por ejemplo, la historia 1 terminó antes y ahora está en testing. Ya tenemos aquí que la historia 1 ya está lista para ser enviada a producción, pero está esperando el momento. La historia 0 también ya llegó a producción. Y en el día 6, porque cada tercer día manda a producción este sistema, se mandaron esas 2 historias a producción. Y mientras esperamos a que las demás que estamos trabajando se terminen. Así que acabamos esta historia. Están acumulándose y en el día 9 se mandan a producción la 2, 3 y 4. Y quedan en espera la 5 y la 9. Así vamos simulando el proyecto. Se acumulan distintas historias para cada vez que enviamos a producción. Y por ejemplo, sucedió que en el día 12, esta historia, la historia 10, tuvo un bloqueo, es decir, estamos esperando una dependencia de algún otro departamento o área que necesitamos para poderla resolver. Y este bloqueo alargó el tiempo de duración de esta historia en este tiempo. Y además se descubrió un bug en desarrollo. Y esto creó pues un nuevo requerimiento. Y entonces pues está desarrollándose. Luego, por ejemplo, vimos que aumentaron la cantidad de requerimientos. Esto que se llama el segundo set en el juego del Get Kanban Game es un nuevo requerimiento. Y aquí aparecieron otros nuevos requerimientos que esos no existían al principio. Y ya acabamos el bug que está en desarrollo y estamos esperando en mandarlo a producción. Luego se agregan nuevos requerimientos, esto que se llama el tercer conjunto. Este es un tercer requerimiento, un nuevo conjunto de requerimientos que se agregó. Y así sucesivamente. Aquí este expedite significa que hubo una urgencia y esta se tiene que hacer inmediatamente. Entonces, como podemos ver, el expedite sigue progresando. Aquí otro bloqueo. El expedite, se termina el expedite y se manda a producción. Y así va progresando nuestro proyecto sucesivamente hasta que lo terminamos. Como podemos ver, aquí en la columna de completados tenemos 40 tickets. Aunque empezamos en el backlog, empezamos con 22. Lo que pasó es que los nuevos requerimientos, el segundo set y el tercer set que se llamaron, y los defectos hicieron que incrementara la cantidad de tickets con los que terminamos. Ahora, esto, ¿cómo se ve en las estadísticas? Bueno, en las estadísticas podemos ver, por ejemplo, al principio en nuestro sistema teníamos 22 tickets. Lo rosita significa lo que está en to do y lo azul significa en lo que ya está terminado.
y los distintos colores representan las columnas. Entonces, al principio tenemos 22 tickets. Para el primer día, de esos solo quedaban 17 en To Do, 3 estaban en la columna de Selected, ¿se acuerdan que Selected era de una lista de espera? 2 estaban en la de análisis y 0 en las demás columnas. Y así, conforme fue avanzando el proyecto, se fueron levantando las columnas. Luego aquí podemos ver, por ejemplo, que en el día 6 tuvimos 2 tickets que se mandaron ya a producción. Miren, aquí está, en lo azul son 2. Durante los siguientes 3 días, pues no cambió nada. Y en el día 9 tuvimos 5 tickets que se mandaron a producción. Y luego en el día 12 se mandaron 10 tickets. Así, este escalonamiento en la línea azul, en la de terminados, nos indica que precisamente estamos mandando a producción cada cierto tiempo. Y bueno, aquí tenemos los distintos, todo lo que hay entre la línea rosa y la línea azul es lo que se llama el working process, es decir, estos son todos los tickets que tenemos ahorita en nuestro sistema, en nuestra empresa de desarrollo que se están produciendo en este momento. Esto es para una sola simulación, la que vimos el pizarrón de una sola corrida. Sin embargo, aquí en este parámetro podemos ver que lo simulamos 25 veces. Entonces, ¿cómo se ve el resultado de esas 25 veces? Bueno, en 25 ocasiones podemos ver que con un 95% percentil acabamos en 39 días o menos el proyecto. Aquí está. ¿Sí? Con un 60% percentil acabamos en 36 días o menos, y con un 8% percentil acabamos en 33 días o menos. Esto a las 25 ocasiones que corrimos las simulaciones. Como sabemos, entre más simulaciones tengamos, más parecido a la realidad va a ser nuestro estimado. Entonces genero aquí 100 simulaciones y le doy refrescar. Y miren, ya cambió el estimado. Ahora sigue diciéndote con 39% percentil, con un 95% percentil acabamos en 39 días o menos. Y con un 100% percentil en 42 días o menos. Ok, ahora, ¿es esto suficiente? Pues veamos aquí la predicción en Forecast. Aquí en la predicción nos dice, por ejemplo, que vas a acabar en 38 días con arriba de un 85% percentil. Va a ser la primera vez que acabas. El costo de esos 38 días de desarrollo van a ser $577,000. Y aquí incluyen esto que es Days of Delay y Cost of Delay. Days of Delay es cuántos días después de la fecha de entrega que tú puedes hacer como parámetro vas a terminar. Y pues dice que acabamos 21 días después de la fecha de entrega. Entonces, pues ya, acabamos retrasados. Y eso es retraso. El Cost of Delay lo tenemos aquí en $7,500. Que puede ser aceptable o no. Si acabamos en retraso, pero podemos hacer mejor. ¿Cómo podríamos administrar este proyecto para no acabar con retraso? Bueno, por ejemplo, aquí en esta columna de Ready to Deploy, que es muy normal, acumulamos las historias de usuario que ya hemos terminado hasta que sea el momento de enviar a producción. Muchas empresas lo hacen pues cada 3 meses, cada mes, o los viernes cuando la gente no está, mandan a producción, ¿verdad? Lo cual garantiza que los desarrolladores no descansen el fin de semana. Entonces, ¿qué pasaría si implementáramos, por ejemplo, Continuous Deployment y mandáramos a producción tan pronto tuviéramos el ticket terminado? Para simular eso, nos vamos al código de nuestra simulación y, por ejemplo, eliminamos esa columna. Eliminamos la columna de Ready to Deploy. Entonces ahora nuestro pizarrón se ve de esta manera. Ya no existe la columna Ready to Deploy. Y pues obviamente ahora en nuestro ticket, en nuestra simulación, en cuanto a las historias de usuario pasan el testing, pues ya están completadas. Es decir, se fueron a producción inmediatamente. Con esa simulación podemos observar el siguiente cambio.
Ahora pasamos de 42 días como 100% como fecha de entrega. Ahora tenemos un 95% percentil en 36 días. Aquí se ve. Un 95% percentil en 36 días. ¿Esto por qué? Bueno, pues miren, pueden ver aquí que ahora en el proyecto la línea azul ya no está escalonada, sino sigue la progresión conforme vayamos terminando, lo cual implica que este equipo está haciendo continuous deployment, es decir, está enviando a producción. Y con eso tenemos este 95% percentil ahora en 36 días. Si recuerdan, antes era 39. Y entonces el forecast ahora se ve que con un 85% percentil acabamos en 34 días. O con un 95 en 35 días. Ahora, gracias a esto, ¿se acuerdan que estábamos en un 95% percentil de 39 días? Y ahora con esto lo redujimos a 35, 36. ¿Esto qué implicaciones tiene? Pues pasamos de $577,000 antes, ahora a $532,000 nuestro costo de desarrollo. Y nuestros días de retraso a 16. Bajamos 5 días del estimado de desarrollo. Pero lo más interesante, que no es necesario tener 95% percentil. Con un 85% percentil, el proyecto nos saldría en $516,000 y solamente estaríamos retrasados 15 días. Ya es mejor, pero aún no es suficiente. ¿Cómo podríamos reducir aún más nuestra fecha de entrega? Bueno, pues vamos a tratar de qué pasaría si contratáramos más gente. ¿Pero a quiénes? ¿Contratamos desarrolladores? ¿Contratamos analistas? ¿O demás? Bueno, eso se puede ver en esta herramienta de staffing. Hacemos clic en staffing, le decimos que por favor simule con nuevo personal y corremos las distintas simulaciones que son necesarias. Entonces aquí está corriendo, aquí dice cuántas de las simulaciones lleva y dice, las conclusiones son las siguientes. Si de analistas pasaras de 2 a 3 analistas, reducirías tu tiempo de entrega probablemente en un 23%. Si después de esos 3 analistas todavía aumentaras de 3 a 4, reducirías en un 27%. Y si contrataras un tester de 3 a 4 testers, en un 35%. Entonces vamos a implementar esta recomendación. Vamos a contratar a 2 analistas. Nos vamos a nuestro código de nuestra simulación y le decimos OK. En lugar de 2 analistas quiero 4. Eso en la simulación se refleja en que ahora aquí en la columna de análisis ya tenemos 4 más. Y entonces en nuestras fechas de entrega podemos ver cómo pasamos del 95% percentil a 27 días. Y entonces en nuestro forecast ahora podemos ver el primer número ya con 25 días laborales. Con 25 días laborales ya tenemos un costo de $420,000, que pues es lo que le pagamos. Acuérdense que estábamos en $577,000 al principio y ya solo tenemos 2 días de retraso de acuerdo a este estimado. Y así sucesivamente podemos ir implementando las mejoras hasta alcanzar la fecha de entrega. Pero precisamente quiero que veamos lo importante que es esto de la estimación probabilística, porque realmente nos permite ver a futuro el comportamiento del proyecto en base a los pequeños cambios de staffing o de proceso que hagamos. Darles a conocer cómo existen estos simuladores que nos permiten administrar de mejor manera nuestro proyecto. Para crear estos modelos se sigue el siguiente proceso. Se hace el modelado. El modelado básicamente es la definición del pizarrón Kanban como lo vieron, considerando las personas que tenemos de verdad en nuestra empresa, los procesos reales que seguimos. Luego sigue la calibración.
La calibración es en base a datos históricos realmente determinar cuánto tiempo pasa una tarea en cada una de las distintas columnas. Ojo, no en promedio, sino cuánto tiempo pasa una tarea de manera probabilística. Hay que encontrar la distribución de tiempos dentro de un ticket de cada columna. Después se monitorea. Monitorear es simplemente estar viendo que el proyecto en la vida real se esté comportando dentro de los parámetros que modelamos. Y si no es así, pues hay que ajustar el modelo para dar una nueva estimación, lo cual se hace en la etapa de ajuste. Y así se mantiene el control del proyecto durante todo el momento. Ok, obviamente cubrir todo el proceso de simulación y las distribuciones estadísticas que hay que hacer, pues es un poco más largo de esta conferencia. Por ello, estamos organizando un taller de modelado y simulación, el cual pueden encontrar en la página p3.bolete.com el 23 y 24 de marzo de 2017. Pueden asistir de manera presencial en la ciudad de Zacatecas y de manera remota. Para ello necesitan inscribirse en la página web y de ahí recibirán la liga con la información y el manual para crear este tipo de simulaciones. Quiero agradecer a los patrocinadores del curso, que son SoftLogic y CIMAT, la maestría en ingeniería de software, y quedo a sus órdenes para cualquier duda, comentario.